Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Hay alerta por la ola de calor extremo que se extiende por los Estados Unidos con temperaturas que alcanzan los 46 grados. Crisis en Francia. Más de 40.000 agentes desplegados para una tercera jornada de disturbios pese a la imposición de un toque de queda. El Tribunal Supremo de Estados Unidos puso fin a la discriminación positiva por raza en las universidades del país norteamericano. Se desconoce el paradero del general ruso Sergei Surovikin, quien habría conocido con antelación el plan de rebelión del grupo de mercenarios Wagner. La Organización Mundial de la Salud alertó que el endulzante artificial más popular en el mundo podría ser cancerígeno. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La ola de calor extrema en Estados Unidos se extiende por ese país. Las temperaturas en algunos estados alcanzaron los 46 grados Celsius. En Estados Unidos, 90 millones de personas están en medio de una ola de calor. Y según el pronóstico meteorológico, las altas temperaturas continuarán y podrían llegar a niveles récord en los próximos días. La ola ha golpeado con fuerza especialmente a Florida, Texas y Luisiana, con temperaturas peligrosas que pueden prolongarse por varios días, atribuidas al impacto del calentamiento global. Hasta el momento ya son 11 muertos por problemas asociados al calor extremo en Texas y sus alrededores. La edad de los fallecidos oscila entre los 60 y 80 años. Y en Atlanta, Georgia, los termómetros podrían ver los 46 grados, por lo que las autoridades piden a los habitantes tomen precauciones y eviten las actividades al aire libre. Por otro lado, aumenta el número de los estados de Estados Unidos bajo alertas de mala calidad de aire por el humo de los incendios forestales de Canadá. Más de 120 millones de personas están bajo alertas. Un dato preocupante es que las emisiones de carbono generadas por las conflagraciones han alcanzado números récord, con los registros más altos desde 2003. La cifra alcanza las 160 millones de toneladas de carbono. Y más de 100 personas han muerto en 2023 en México por la ola de calor. Con base en información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas, de las 112 muertes ocurridas durante la temporada de calor, al menos 100 se registraron en la tercera ola que inició el 1 de junio y concluyó el 22 de junio. El aumento de las muertes ha desbordado a las funerarias del centro industrial del país. Y continúan las violentas protestas en Francia originadas por la muerte de un joven a manos de la policía. Las autoridades anunciaron que hasta el momento han sido detenidas alrededor de 150 personas. El gobierno decretó toque de queda en algunas localidades. Una tercera noche de disturbios se vivió en numerosas ciudades de Francia por la muerte de Naël, un adolescente de 17 años, quien fue baleado por un policía tras fugarse de un retén. Las manifestaciones, las cuales fueron prevenidas por el gobierno desplegando miles de policías antidisturbios en la capital francesa, iniciaron en la región de Hauts-de-Seine. Luego se replicaron en diferentes barrios donde se registraron tiroteos e incendios de botes de basura. Además, han estado marcadas por escenas de violencia contra una comisaría, contra escuelas y ayuntamientos. Según el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, más de 150 personas han sido detenidas durante las violentas protestas. Además, la madre del joven asesinado encabezó una marcha por los suburbios de París. Cientos de personas se unieron a la manifestación en su recorrido por las calles de la comunidad, quienes llevaban camisetas blancas con la leyenda Justicia para Naël y la fecha del incidente. Con el fin de contener a los miles de manifestantes, el Ejecutivo francés reforzó la presencia de agentes de seguridad en la zona con el despliegue de 40.000 agentes más y dispuso el toque de queda en la región tras no haber señales de una desescalada en los episodios de violencia. La Corte Suprema de Estados Unidos le puso fin a la acción afirmativa que se basa en la raza en las admisiones de los estudiantes universitarios.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que las universidades ya no pueden tener en cuenta la raza como base específica para conceder una admisión, lo que constituye una decisión histórica que anula un precedente de hace mucho tiempo que ha beneficiado a los estudiantes negros, latinos y asiáticos en la educación superior. Los magistrados conservadores estiman que las universidades son libres de considerar la experiencia personal de un solicitante, por ejemplo, si sufrió racismo, a la hora de sopesar su solicitud frente a otros más calificados académicamente. Por su lado, el presidente estadounidense Joe Biden manifestó que está totalmente en desacuerdo con la decisión. The court has effectively ended affirmative action in college admissions, and I strongly disagree with the court's decision. Biden también hizo a las universidades a no dejar que el fallo sea la última palabra. I've always believed that the promise of America is big enough for everyone to succeed, and that every generation of Americans we have benefited by opening the doors of opportunity just a little bit wider to include those who've been left behind. I believe our colleges are stronger when they are racially diverse. Esto surge a raíz de que consideran que los procesos de admisión en las universidades de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte van contra la 14ª enmienda de la Constitución sobre la igualdad ante la ley. Y aumentan las especulaciones sobre el paradero del general Sergei Surovikin, el alto mando militar ruso que habría conocido con antelación el plan de rebelión del grupo de mercenarios Wagner. Algunas de las versiones indican que Surovikin fue arrestado hace unas horas. Sergei Surovikin, originario de Siberia y con 56 años, es apodado como el General Armagedón por los medios rusos o el Carnicero de Siria por otros más críticos. Aunque en esta ocasión el también subcomandante de las operaciones militares de Rusia en Ucrania se encuentra en el ojo del huracán después de que el The New York Times reveló que ha sido acusado por supuestamente haber sabido con anticipación que el grupo de mercenarios Wagner estaba planeando una rebelión contra Moscú. Incluso medios rusos advierten que el general crítico del ministro de Defensa Sergei Shoigu fue arrestado por su presunta vinculación con el levantamiento armado. Esto mientras crecen las especulaciones sobre el posible paradero de Surovikin, quien no ha sido visto en público desde la noche del viernes, cuando emitió un llamamiento para que Yevgeny Prigozhin, también desaparecido, cesara su rebelión, algo que también suscitó dudas sobre su estado mental. Por ahora no se sabe con certeza dónde está el general Armagedón y existe la versión de que está siendo interrogado, mientras documentos compartidos en exclusiva por la cadena CNN sugieren que el general era miembro VIP secreto del grupo Wagner junto a otros 30 funcionarios del alto mando militar ruso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y varios aliados occidentales advirtieron que el mandatario ruso, Vladimir Putin, resultó debilitado tras la rebelión protagonizada por el grupo de mercenarios Wagner e incluso no descartan que esto tenga un impacto en la guerra en Ucrania. Aunque la Casa Blanca sigue siendo prudente a la hora de interpretar las consecuencias de la fallida rebelión del grupo paramilitar Wagner, el presidente Joe Biden no guardó silencio después de que un periodista le preguntó sobre si el mandatario Vladimir Putin es ahora más débil, advirtiendo que Putin está perdiendo la guerra en Ucrania, además de haberse convertido en un paria para todo el mundo. Un debilitamiento del presidente ruso que representa un riesgo mayor según el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, para quien el abortado motín desató la mayor crisis en décadas en Rusia. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que habrá ondas de réplica de lo ocurrido con Wagner. Mientras para el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo ocurrido con el grupo Wagner indica la existencia de divisiones en Rusia. Un importante aliado occidental como Alemania también advirtió que la rebelión del grupo de mercenarios tendrá consecuencias a largo plazo para Rusia, advirtiendo que Putin salió debilitado. El grupo Wagner es una organización paramilitar que se presenta como una empresa privada de seguridad. Ha sido aliado del Kremlin y es conocido por la brutalidad de los métodos que emplea. El grupo Wagner es una compañía de seguridad militar privada rusa compuesta por mercenarios y propiedad de Yevgeny Prigozhin, un oligarca conocido como el chef del presidente Vladimir Putin y que ha extendido sus tentáculos por África y Ucrania. La compañía ha ejercido como una suerte de ejército ruso en la sombra. Fue creada, como reconoce el mismo Prigozhin, durante el conflicto que se desató en el este de Ucrania con la invasión y posterior anexión por parte rusa de la península de Crimea en 2014.
El grupo también ha combatido durante la guerra civil en Siria al lado de las tropas gubernamentales del presidente Bashar al-Assad, a su vez apoyado por Rusia. Están acusados por violaciones graves de los derechos humanos en varios países africanos. Y aunque las fuerzas mercenarias son ilegales en Rusia, el grupo Wagner se registró como empresa en 2022 y abrió una nueva sede en San Petersburgo. Distintos analistas señalan que los mercenarios rusos habían sido informados sobre la invasión planificada de Ucrania en diciembre, mucho antes de que se informara al ejército ruso. Durante la guerra de Putin contra Kiev, la incursión del grupo Wagner, que contaba para ese momento con 50.000 hombres en sus filas, hizo más sangrientas y complicadas las batallas. La inteligencia británica aseguró que los mercenarios del grupo Wagner derribaron un avión ruso clave para dirigir a las fuerzas del Kremlin en su invasión a Ucrania. Se trata de un Ilyushin Il-22M que es utilizado como puesto de mando aéreo y hace parte de una flota relativamente pequeña de 12 aparatos muy utilizados para diversas operaciones de las Fuerzas Armadas rusas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Reino Unido, el impacto de perder esta nave dañará de forma casi segura la moral en el seno de la Fuerza Aeroespacial de Rusia. La Organización Mundial de la Salud estudia si el edulcorante aspartame podría ser un potencial cancerígeno para las personas. La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, un órgano de la Organización Mundial de la Salud que se encarga de evaluar el potencial cancerígeno de las sustancias, anunció que está estudiando si el edulcorante aspartamo puede aumentar el riesgo de cáncer en la población. El aspartamo es un edulcorante artificial utilizado como sustituto del azúcar en muchos alimentos y bebidas. Se trata de un compuesto químico sintético que se utiliza ampliamente como aditivo alimentario para endulzar productos bajos en calorías o sin azúcar. Algunas personas han reportado efectos adversos después de consumir este endulzante, como dolores de cabeza, mareos, trastornos gastrointestinales y reacciones alérgicas. El Tribunal Superior Electoral de Brasil retomó este jueves el juicio que podría inhabilitar políticamente por espacio de 8 años al expresidente Jair Bolsonaro. El exmandatario está señalado por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación públicos durante la campaña electoral previa a los comicios de 2022, en la que aseguró, sin pruebas, que buscaba corregir fallas del sistema de urnas electrónicas. Hasta el momento, la votación va 3 votos a favor de inhabilitarlo y 1 voto para absolverlo. El magistrado titular anunció que la sesión continuará mañana viernes. Decenas de iraquíes irrumpieron brevemente en la embajada de Suecia en Bagdad. Ahí permanecieron aproximadamente 15 minutos y salieron pacíficamente cuando llegaron las fuerzas de seguridad. Los cientos de ciudadanos expresaron su indignación por la quema de un ejemplar del Corán frente a una importante mezquita en Estocolmo, la capital sueca. Eso provocó una ola de indignación en el mundo musulmán, debido a que el acto ocurrió durante una de sus mayores fiestas religiosas. El telescopio espacial Euclid se lanzará al espacio en apenas unas horas con el objetivo de observar más de 1.000 millones de galaxias situadas a una distancia de hasta 10.000 millones de años luz, además de tratar de desentrañar 2 grandes enigmas del universo, la materia y la energía oscura. Las horas están contadas para el inicio de una de las misiones más ambiciosas de la Agencia Espacial Europea. El telescopio Euclid iniciará su viaje al espacio el próximo 1 de julio y tardará hasta 4 semanas en llegar a su destino final, donde analizará la composición y evolución del universo oscuro. La nave espacial está equipada con un telescopio de 1,2 metros de diámetro, con una cámara de longitud de onda visible, un espectrómetro y un fotómetro de infrarrojo cercano, los cuales tendrán el objetivo de cartografiar un mapa de la estructura a gran escala de más de 1/3 del universo mediante la observación de miles de millones de galaxias hasta 10.000 millones de años luz de la Tierra. El vehículo, que ha costado aproximadamente $788 millones, busca desentrañar 2 grandes enigmas del universo, la materia y la energía oscura, cuya composición y evolución es prácticamente desconocida, pese a que componen el 95% del universo y son clave para entender la forma en la que éste se agrupa. Muy buenas noches.
Hoy comenzó en toda Colombia formalmente el proceso electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que desde hoy se pueden inscribir candidatos a gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas. Se espera que haya por lo menos 130.000 candidatos para todos estos cargos. El registrador nacional del Estado Civil, el doctor Alexander Vega, le dirigió una carta hoy al presidente Petro. El registrador es nuestro invitado esta noche. En esencia, señor registrador, y gracias por aceptar esta invitación, ¿qué dice usted en la carta? Gracias, Yamil. Buenas noches para todos los televidentes. El día de hoy le hemos cursado una carta, señor presidente, al ministro de Defensa y al alto comisionado para la paz, solicitándole, teniendo en cuenta la política de paz total y las negociaciones que están haciendo con los grupos al margen de la ley y los decretos de cese bilateral, que se incluya en la mesa de negociación el tema de la no interferencia de los grupos al margen de la ley en el proceso electoral. De acuerdo al mapa de riesgo electoral que hizo la Policía Nacional, en conjunto con el Ejército, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría, se han detectado 74 municipios en Colombia con riesgo electoral, de los cuales, la policía, el mapa de riesgo electoral de la policía, y en ese orden de ideas se ha denunciado públicamente también por los gobernadores constreñimiento a los electores, carnetizándolos, amenazas por parte de las disidencias de las FARC en el sur del Meta, muchos temas de constreñimiento al elector y constreñimiento a los candidatos que se inscriben a partir de hoy. Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional en la política de paz total está negociando con estos grupos al margen de la ley y los decretos de cese bilateral se vencen el día de mañana, le hemos pedido respetuosamente al señor presidente, al ministro de Defensa y al alto comisionado que se incluya el compromiso por parte de estas organizaciones al margen de la ley no interferir en el proceso electoral, tanto en la inscripción de cédulas, que se le permita el proselitismo a los candidatos y obviamente que se garantice no interferir el día de la elección. Esa es una solicitud que se le ha hecho de manera respetuosa al señor presidente. Pero digo, señor registrador, según la policía o las fuerzas militares, según ellos, ¿cuántos alcaldes han tenido que abandonar su municipio por amenazas? De los 74 municipios que tienen riesgo alto, 4 alcaldes no están despachando en sus municipios. Hablamos de municipios como Tibú, norte de Santander. ¿Cuál Tibú? Tibú, norte de Santander, Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. Tenemos también San José del Palmar, que es una mujer alcaldesa, en el Chocó, y Sipí, Chocó. Estos alcaldes no han podido despachar. ¿Cuál es el último? Sipí. También Chocó. Chocó. ¿Qué quiere decir eso? Que si estos alcaldes no pueden regresar a los municipios, lo más seguro es que tengamos que suspender las elecciones en estos municipios. Y usted dijo al comienzo que en estos 4 municipios no hay alcaldes, han tenido que salir por amenazas. Pero en los 74 ¿sí habrá elecciones o no? Sí. Nosotros, es más, yo confío plenamente que haya elección en todos los municipios de Colombia. El dato que le daba previamente a la entrevista... ¿Excepto esos 4? Es que yo aspiro que el Gobierno Nacional no solo garantice el orden público en estos municipios, sino que se incluya en los decretos de cese bilateral que las organizaciones criminales que están al margen de la ley negociando no amenacen a estos alcaldes y no afecten a la población en el proceso electoral. Es decir, lo que usted le pide al presidente es que como jefe supremo de las fuerzas militares controle el orden público en estos 4 municipios. Sí, claro. Este riesgo no lo dice la registraduría, es el mapa de riesgo electoral de la propia policía que lo hizo y señaló 74 municipios, de los cuales 4 estos alcaldes no están. Necesitamos que se garantice, sea a través del orden público, se calme, o a través de las mesas de negociación, que los grupos que tienen injerencia en esos municipios no afecten el certamen electoral y permitan que los alcaldes puedan ejercer desde sus municipios. La policía dice que son 4. Y la MOE dice que son 74. No, la policía habla de 74 municipios de riesgo. Sí, claro, es la policía en el mapa de riesgo. ¿Y la MOE confirma? También confirma. Es más, la MOE pone
un mayor número de municipios. Nosotros nos guiamos por, obviamente, el mapa de riesgo electoral de la policía y cuál es la característica de esos municipios, que son los municipios donde tienen presencia estas organizaciones que están... ¿Cuáles son, doctor Alexander, los municipios más importantes sobre los cuales se vierte la MOE? Yo le voy a hablar de los 8 departamentos donde están los 74 municipios. Tenemos norte de Santander, la zona del Catatumbo. Norte de Tibú. Sí, la zona del Catatumbo. Tibú. Tenemos el departamento del Chocó sobre el Atrato. El Atrato. Tenemos el departamento del Cauca, hay municipios. Tenemos Nariño. ¿Cuál en Cauca? Nosotros tenemos, ahí hay municipios como Algeciras, está el Bordopatía. Entonces hay municipios en 8 departamentos que ya están identificados. Digamos Cauca. Cauca, Nariño, Nariño, Tumaco. Tumaco aparece como riesgo alto de acuerdo a la policía. Tumaco. Gravísimo. Riesgo alto la zona rural, presencia también de grupos al margen de la ley. 4 municipios en el sur del Meta. ¿Qué son cuáles? Estamos hablando del sector de pasando Granada Meta, el sur del departamento del Meta, donde hay presencia de las disidencias de la FARC. Caquetá, Cartagena del Chairá. Caquetá dentro del departamento Cartagena del Chairá. Y otro departamento que también se ha visto golpeado es el departamento del Guaviare, que en los municipios hay presencias de disidencias de la FARC. ¿Quién más en el Caquetá y el Meta? En el Meta estamos hablando del sur del Meta, mesetas, y igualmente de acuerdo al mapa de riesgo electoral, el Bajo Cauca antioqueño que ha denunciado el gobernador de Antioquia, donde hubo el paro armado por parte del Clan del Golfo. Y en todos estos 74 municipios afectados por amenazas, ¿están los alcaldes o no? Sí están. De esos 74, 4 de esos 74 no están dentro, no están despachando. Únicamente 4. Sí, los otros 74 presentan amenazas al proceso electoral. Los otros 70. Los otros 70 hay riesgo electoral de constreñimiento a los candidatos, constreñimiento al elector, están carnetizando a la gente, pero hay 4 municipios donde efectivamente estos alcaldes no están despachando. Y los alcaldes de esos municipios, señor doctor Alexander, ¿qué piden? Pues las garantías de seguridad de orden público para poder regresar a estos municipios. No, los 70 que no se han ido del alcalde. Obviamente, dentro del plan democracia de la policía piden es que se refuerce la seguridad y que se tomen controles previos para evitar que las disidencias, Clan del Golfo y todas las organizaciones que están en el proceso de paz total no interfieran en el proceso electoral, ni afectando la cedulación de las personas en la inscripción, permitiéndole a los candidatos hacer campaña y que no afecten el día de las elecciones, constriñendo a los electores. ¿Usted ha informado al señor ministro de Defensa sobre esa situación? No es que le esté informando, el ministro lo sabe, porque esta es información oficial de la misma policía. Mejor dicho, ¿está usted informando al gobierno sobre algo que el gobierno le informó a usted? Que se tomen las medidas y se garantice, porque yo no podría hacer elecciones en esos 4 municipios donde los alcaldes no están presentes. Y hay dificultades en los 70. En los 70, que confío plenamente, y le doy un dato importante a los televidentes. El año pasado no tuvimos que trasladar ni puestos ni mesas de votación por orden público, solo por hora invernal. Si este tema continúa así, sería una pérdida para el Estado tener que correr mesas y puestos de votación a las cabeceras y sería una derrota desde el punto de vista de Estado ceder cuando las elecciones del año pasado no hubo desplazamiento de mesas. Pero usted ve, doctor Vega, que estos municipios donde hay incertidumbre, los 70, no los 4, sí corren realmente riesgo efectivo de que no puedan hacer elecciones. No, elecciones vamos a hacer. ¿A pesar de las amenazas? Porque no tanto como a pesar de las amenazas. Aspiro que cuando lleguemos al día electoral, las fuerzas militares, con el apoyo del gobierno nacional, tengan calmadas estas zonas del país. Nosotros estamos para hacer elecciones, debemos hacer elecciones en todos los municipios, por eso el llamado en la carta, que si están negociando en la paz total, se incluya dentro de esas condiciones de cese bilateral que estas organizaciones no interfieran en el certamen electoral. Es decir, doctor Alexander, lo que usted pide es prácticamente militarizar estos 74 municipios. En este intervalo, doctor Vega, usted ha tenido la gentileza
de suministrarme la carta que le envió al presidente, que entre otras cosas dice lo siguiente: es mi deber recomendar que desde el día 25 de junio se incluya los acuerdos contenidos en los protocolos acordados del diálogo de ceses al fuego. Voy a ser muy reiterativo. La carta tiene el fin que el gobierno, dentro de la mesa de negociación de paz total, incluya dentro de las condiciones del cese bilateral que los grupos al margen de la ley no interfieran en el proceso electoral, como de acuerdo lo ha dicho el plan de riesgo electoral y los gobernadores que en la actualidad están interfiriendo en la inscripción de cédulas y en el constreñimiento a candidatos. Es una oportunidad para que el gobierno... ¿Hoy ocurre eso? Claro, es que esas denuncias están públicas. La Defensoría del Pueblo, el mapa de riesgo electoral, la MOE, la Procuraduría y los gobernadores, y nosotros como registraduría ya hemos detectado las amenazas al proceso electoral de estos grupos al margen de la ley. ¿Y quiénes las están haciendo? Las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, todas las organizaciones con las que está negociando el gobierno, que lo que se ha dicho es que el cese bilateral se ha dado es para que estas personas o estos grupos al margen de la ley estén constriñendo a los electores y constriñendo a los candidatos. ¿Y son amenazas a quiénes? A la población civil. ¿Para que no vote? Sí, para que escriban la cédula esperando votar a favor de un candidato. ¿Cómo? Para que escriban la cédula. Escriban la cédula. Y que voten por quien diga... Por los que digan ellos con los candidatos posiblemente que puedan sacar. ¿Quiénes son ellos? Disidencias las de la FARC, Clan del Golfo y todas las organizaciones que están... Es decir, imponen el voto. Imponen el voto. Segundo tema, en el Perdón, ¿eso está ocurriendo en 70 municipios? Eso está ocurriendo en 74 municipios, no en 70, 74. El gobernador del Chocó denunció el día viernes en el Comité de Seguimiento Electoral y Orden Público que el Clan del Golfo y el ELN están pidiendo extorsión económica a los posibles candidatos, cerca de 100 millones de pesos para que puedan hacer campaña sobre el Riva Trato en esos municipios. ¿A los candidatos legales? Sí, claro. No a los que están imponiendo. No a los que están imponiendo. Es decir, por eso es una gran oportunidad para que el gobierno nacional, teniendo en cuenta que van a verificar los decretos de acuerdo al ministro, incluyan que estas organizaciones que están accediendo al proceso de la paz total no afecten y se comprometan en el compromiso de no afectar ni a la población civil, ni a los candidatos, ni a la operación logística para las elecciones. Es decir, señor registrador, estos grupos están extorsionando a los candidatos. De acuerdo a las denuncias hechas por los gobernadores y el gobernador del Chocó, la denuncia es clara. Todos los que quieran hacer campaña o proselitismo por los municipios del Riva Trato les están pidiendo una extorsión de tipo económico para que puedan hacer proselitismo. Ese es el objetivo de la carta, las alarmas que ha encendido la propia policía en el mapa de riesgo electoral y los gobernadores. Dice también usted en su carta que a partir del 3 de agosto se iniciará la implementación para el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que había sido suspendido desde enero de este año. Nosotros recibimos la noticia que el señor presidente volvió a conseguir el cese bilateral entre el ELN y el Estado colombiano, pero no se incluyó el compromiso por parte del ELN que no afecte las elecciones. Ellos tienen presencia en la zona del Catatumbo, en Arauca, e igualmente en el Chocó, y la idea es que dentro de los compromisos que está haciendo el gobierno nacional de cese bilateral se incluya el compromiso que estas organizaciones no pueden afectar el proceso electoral, ni constriñendo a los electores, ni constriñendo a los candidatos y obviamente garantizando la logística para las elecciones. Esta es una solicitud directa al comisionado de paz. Sí, así es, al presidente obviamente como suprema autoridad, jefe del Estado de las Fuerzas Militares, al ministro de Defensa y obviamente al alto comisionado. Es una oportunidad para que ellos puedan plantear esta condición en el cese bilateral, porque ya con los informes van a intervenir en el proceso electoral. Dice usted también en su carta, señor registrador, que no se debe promover, financiar o vetar candidaturas o partidos, amenazas
constreñimiento, coacción, entre otras acciones encaminadas a concretar injerencias indebidas en las diferentes actividades del calendario electoral. Esa afirmación obedece a que hace un mes, Yamid, salió un comunicado de las disidencias de las FARC, en cabeza de Iván Mordisco, que hace presencia en el departamento del Caquetá del Meta, donde sacó un comunicado donde dijo que iba a estar prohibido que hubiesen candidatos de los partidos tradicionales. Esa afirmación, pues aprovecho de decirle al presidente que a raíz de esa manifestación que hizo la disidencia de las FARC, quede incluido dentro de la verificación y los ceses bilaterales que les permitan a los candidatos de todos los partidos, tradicionales y nuevos partidos, poder hacer el ejercicio libre y democrático del proselitismo para las campañas de octubre. Ahora, para la información general, señor registrador, ¿qué es lo que comenzó hoy y termina el 29 de junio? Hoy 29 de junio, de julio, hoy 29 de junio se da apertura al periodo de inscripción de candidatos. Dura un mes, hasta el 29 de julio. Sí. La cifra que acabas de mencionar se toma con base en la del 2019. De acuerdo a la proyección, tendríamos aproximadamente 130.000 candidatos para los cargos que se van a postular: gobernaciones, asambleas, alcaldías, ediles. Este mes es el periodo de inscripciones en las registradurías de los candidatos y vamos a estrenar también plataforma digital para que lo puedan hacer también por la página de la registraduría. Este mes es el mes más importante desde el punto de vista porque se activan las campañas políticas y la inscripción de candidatos por un mes. Dice usted también, señor registrador, las condiciones planteadas deberían ser una elemental muestra de voluntad de paz a cargo de los grupos al margen de la ley. Así es. Además, teniendo en cuenta que el gobierno está ofreciendo la negociación en la paz total, ya se han llegado a unos acuerdos de cese bilateral, obviamente de alto al fuego. La idea es incluir, sí o sí, Yamid, que estos grupos al margen de la ley no constriñan a los electores, no afecten las inscripciones, dejen a los candidatos hacer proselitismo y no afecten el día de las elecciones. Entonces, esto es una oportunidad para que el gobierno haga esa exigencia y condicione eso en los próximos decretos de cese bilateral. Y con todo respeto, doctor Vega, señor registrador, esta pregunta, pues un poco contra usted. Bien. Porque usted dice en la parte final de su carta al presidente: me despido no sin antes reiterarle mi permanente y decidido compromiso con la realización de unas elecciones libres, justas y transparentes. Dos preguntas. La primera, la vez pasada no ocurrió eso. Nosotros sacamos los procesos tanto presidencial de Congreso de la mejor manera y dimos resultados en 50 minutos. Los inconvenientes que hubo en el momento por los jurados de votación fueron corregidos de manera directa. Pero cuando yo me despido en el término de paz y obviamente tranquilidad... No, pero perdón, antes de eso, quiero decirle esto. Sí hubo muchas dificultades, registrador, con todo respeto. Sí, claro, hubo dificultades yo estoy al frente de la transición, que fueron superadas de manera diligente. Fueron superadas, sí, señor, de manera diligente. Pero hubo. Claro. ¿Y cómo se va a evitar que este año se ocurra lo mismo? Hemos corregido los formularios C14, que fue donde hubo problema de los jurados de votación. ¿Qué modificaciones introdujeron? Las fotos de los candidatos van en los formularios C14 para que sea mucho más fácil y para evitar las tachaduras y ahora hay fotos. Ahora va a haber fotos en los formularios. Vamos a utilizar el círculo que se usaba en los exámenes IFEX, que si usted recuerda, para evitar que los jurados y los testigos les dé por sugerir tachaduras, que fue el problema que hubo en el tema de Senado. Usted tiene una prueba aquí. Se lo puedo mostrar ahorita inmediatamente para que la proyecte. Aquí está la prueba. ¿Qué tiene ese documento que estamos mostrando? El documento que están viendo en este momento fue el que usamos corrigiendo y superando las dificultades para presidencia. Se van a incluir las fotos de los candidatos para que no tenga equivocaciones los jurados. Se van a ampliar los formularios, van a ser mucho más limpios y en las capacitaciones vamos a usar, como ustedes se dan cuenta en la pantalla, el círculo del IFEX para evitar los asteriscos, las rayaduras y que haya una guía y no se equivoquen los jurados de votación. Pero entonces el voto va a ser un libro.
No, porque son formularios que ya están adecuados. No estamos hablando de los tarjetones, estamos hablando de los formularios de las actas. Como se pueden dar cuenta ahí en la imagen. Para que no haya el problema de la vez pasada. Exactamente, que estamos corrigiendo eso. Sí, de acuerdo. ¿Y el tarjetón cómo va a ser? De acuerdo al gran número de candidatos, aspiramos que una vez termine el 29 de julio y tengamos 130.000 candidatos, espero que me vuelva a invitar y le traeré cómo van a quedar las tarjetas electorales. No, vamos a buscar un mecanismo para que sea fácil para toda la ciudadanía que pueda votar. Ahora, a la segunda parte de la respuesta suya es que usted dice, me despido con el compromiso de realizar unas elecciones libres, ¿está bien? Justas. ¿Usted por qué garantiza elecciones justas? Empezando porque debemos dar garantías a todos los actores políticos. ¿Qué es justo y qué no es justo? Frente al orden público no es justo que a los ciudadanos se les constriña para votar. Es que usted no dice frente al orden público, sino dice... No, frente a todo el proceso electoral, a los que hace la registraduría. Pero que llama usted candidaturas justas, quiero decirle con todo respeto, sí. El registrador no tiene por qué llamar a una candidatura justa o injusta. No, nosotros hablamos desde justo es frente a todas las garantías del proceso electoral. Pero esto no me parece. El término justo viene a equilibrio y obviamente a que el proceso electoral sea equilibrado y que no sufra ningún atentado en caso tal de orden público. Pero con todo respeto, no sé, eso merece una aclaración, porque decirle al presidente en su carta, como lo hace usted, que haya unas elecciones justas, es también decir que hay elecciones que no son justas. No, estamos hablando en el contexto de la carta es de orden público, que no puede haber... pero... Todo es en el contexto de orden público. Un poco, ¿no le parece? Lo que estamos buscando es que cuando hablamos de un certamen justo es que no se atente ni factores externos en la población civil y que sean unas elecciones equilibradas y libres de todo constreñimiento. Eso es lo que estamos buscando en el objetivo de la carta. Sí, y lo mismo transparentes, es decir, en esta afirmación transparentes puede usted tener toda la razón para que no ocurra lo que pasó la vez pasada. Mi observación, con todo respeto, esto no es una actitud mía contra usted, es la utilización de las palabras justas. Cuando hablamos de justo y transparente hablamos de la garantía del orden público en el certamen electoral. Cualquier persona que sea constreñida a favor de un candidato o que no pueda votar, obviamente se pierde el tema, lo que es el equilibrio electoral y las garantías de transparencia y justicia del proceso electoral. ¿Hay alguna situación en varias o en algunas poblaciones, doctor Alexander, que le preocupen a usted para realizar elecciones por situaciones de orden público? Realmente la inquietud y la preocupación sí es realmente posible. No lo digo solo como registrador. Lo ha dicho la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los mapas de riesgo electoral de la policía, lo ha dicho también la MOE, la Misión de Observación Electoral, y los propios gobernadores, que son los agentes seccionales del presidente. Es claro que hay una alarma real sobre el certamen electoral constriñendo a candidatos y constriñendo a la población civil. Por eso aspiramos que, como lo hicimos el año pasado, no tener que suspender ninguna elección y mucho menos trasladar un puesto a mesa de votación, porque confiamos plenamente que el Ejército y la Policía podrán hacerlo como lo hicieron el año pasado. Aspiramos que en este marco de la política de paz total, el gobierno incluya la garantía que estas organizaciones no van a interferir en el proceso electoral. Pero tendrá usted reuniones, supongo, tanto con el ministro de Defensa como con el director de las fuerzas militares, del Ejército y de la Policía. Cada 15 días nos estamos reuniendo. Estas preocupaciones ya están dentro de los comités nacionales de seguimiento electoral. La próxima semana, el 6 de julio, nos reuniremos nuevamente con todas las cabezas del Estado, incluyendo los candidatos o los representantes de los partidos políticos, y el tema primordial es orden público. Señor registrador, el tiempo por hoy tipo, se nos ha agotado, pero como usted no volvió a hablar desde las elecciones, no volvió a hablar ni conmigo ni con ningún medio. Hablamos con resultados. Ni conmigo ni con ningún medio de comunicación. Quiero invitarlo a continuar hablando, grabamos y transmitimos mañana, porque son muchísimas las cosas que hay que preguntar sobre las elecciones, ¿le parece? Con mucho gusto, Yamil. Muy amable, doctor Alexander, muy querido. Entonces, gracias por haber aceptado, a ustedes gracias por la sintonía y los esperamos mañana para continuar
escuchando también al doctor Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil. Noticentro 1, CMI. Jefes del Partido Liberal, César Gaviria, y de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, se unen. Esa nueva coalición enfrentará al pacto histórico y a sus reformas. Macabros relatos de falsos positivos ante la JEP en Medellín. Presidente Petro y expresidente Uribe chocan en redes por falsos positivos. Registrador pide garantías para elecciones. La delincuencia está disparada en el país, denuncian los personeros. Presidente Petro declara emergencia económica en La Guajira. Hombres armados generan pánico en la carrera séptima de Bogotá. Intentan atraco, hieren a conductor y huyen. 10 millones de pesos de recompensa por datos que permitan su captura. Éxito rechaza oferta de compra hecha por Grupo Gilinski. Capturan fiscal vinculado con banda de delincuentes. Caída sin precedentes en insumos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias luego de una conversación entre el jefe único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, y el líder de Cambio Radical y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Se busca consolidar una nueva coalición en el Congreso para enfrentar al pacto histórico, oponerse a las reformas que promueve el gobierno. El líder de Cambio Radical planteó para la próxima legislatura una coalición sólida de oposición con los partidos Liberal y Centro Democrático. Igual invitación hizo al partido de la U y al conservatismo. La idea cuajó tras un contacto telefónico que tuvo con el jefe del liberalismo. Ayer recibí una llamada del doctor César Gaviria que me causó mucha satisfacción. Porque en este tramo de la primera legislatura nos hemos sentido bastante solos. Dijo que la coalición que propone evitará la catástrofe del país. Y la invitación que hacemos hoy desde Barranquilla al Partido Liberal, que esperamos dé el paso a la conformación de una nueva coalición en el Congreso. Que será posible si el Centro Democrático confirma, como es seguro, que permanecerá en la oposición. Si el Partido Liberal da ese paso, y lo más importante, si el sector conservador, que nunca ha debido haber hecho parte de esa coalición, y el partido de la U, hacen lo propio. Al mencionar que nunca había visto una crisis tan profunda en el país, señaló que no debe permitirse que el pacto histórico capture las gobernaciones y alcaldías del país. Vamos a acompañar a candidatos de otros partidos que estén gozando hoy del aprecio popular, pero vamos a exigir que todos ellos nos brinden la seguridad de que van a ser independientes del gobierno nacional. Pero así como vamos a respaldar a candidatos de otras colectividades, exigimos de ellas también el compromiso de que nos acompañarán en aquellos lugares donde los miembros del partido estén liderando la opinión pública, como es el caso de la ciudad de Barranquilla. En un acto político en el que Cambio Radical anunció el apoyo a la alcaldía de Soledad de Joao Herrera, también se confirmó la candidatura de Alejandro Char a la alcaldía de Barranquilla. Hoy se conocieron nuevos detalles de la forma como militares asesinaron a habitantes de calle en Medellín para hacerlos pasar como falsos positivos. Hoy, frente a una cámara de Noticentro 1 CMI, el sargento en retiro Fidel Ochoa confesó la desaparición y el crimen del joven. Y es así donde le da dos impactos de fusil y posteriormente se simula un combate y el mismo mayor reporta al comandante de la brigada como si
hubiésemos sostenido un combate y hubiese quedado un guerrillero dado de baja. El macabro plan empezó hace casi 20 años con un disfraz, como así lo describieron los militares en retiro. ¿Por qué nos disfrazamos de paramilitares? Para secuestrar a las víctimas y las víctimas no denunciaran. El sargento en retiro Jaime Coral reveló que muchas de sus víctimas fueron habitantes de calle, de quienes se aprovecharon por su adicción a las drogas. Empezaban a generar una confianza, les daban almuerzo, les compraban un pantalón de sudadera, una camiseta, si estaban de pronto con mucho cabello, los peluqueaban, entonces los trataban bien y en base a eso ellos tomaban una confianza y entonces se motivaban para ir a Dabeiba. Y luego de uniformarlos con botas y camiseta negra para que parecieran integrantes de la guerrilla, llegó la segunda estrategia. Se colocaba a esas víctimas a manipular las armas para que creyera y para que quedara el rastro de su ADN en las armas, para cuando fueran a hacer una prueba balística encontraran huellas de ellos en las armas con que los reportábamos a ellos. Y después los mataron con tiros de fusil, pero lo peor estaba por llegar. ¿Qué hicieron para no levantar sospecha? Se uniformaban, se les colocaba alguna camiseta, se le verificaba su ropa interior que no tuviera ningún documento por ahí guardado. Y luego los enterraron como personas no identificadas en el cementerio católico Las Mercedes. Con todo el procedimiento que lleva de acta de levantamiento, huellas dactilares. Cuando ya teníamos toda la documentación era llevado al cementerio de Dabeiba y se le entregaba al sepulturero para que fuera enterrado. Ambos pidieron perdón y públicamente reconocieron que le arrebataron la vida a decenas de personas inocentes y traicionaron al país. Pues a propósito de estas confesiones de militares sobre falsos positivos ante la JEP, se presentó un enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales de ambos. Esta fue una de las principales acusaciones en medio de la audiencia, en que 8 militares reconocieron 49 ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, en Dabeiba e Ituango, en Antioquia. Esta práctica de los falsos positivos se vuelve sistemática en el ejército con la llegada del general Montoya al comando de la 7ª División y posteriormente al comando del ejército. Tras la audiencia, el expresidente Álvaro Uribe se expresó a través de su Twitter para decir: duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos y ahora los aceptan. Agregó el expresidente: los cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática, que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave, sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Y cerró su pronunciamiento así: mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia. El presidente Petro también usó su Twitter para, sin mencionarlo, responder al expresidente Uribe. Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporánea. El tono de Petro fue subiendo. Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado solo por recibir unos votos, un aplauso popular, unos pollos o una medalla. Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles no es seguridad, es la mayor inseguridad humana. Hasta que sacó todo lo que tenía que decir. Dormir cómodo en el apartamento caliente del norte de Bogotá o del Poblado en Medellín, sentirse seguros aplaudiendo cómo exterminaban a la guerrilla, crédulos de un Führer fantasmal, cuando lo que exterminaban era nuestra juventud albañil, popular, sin más oportunidad que no fuera el pelotón de fusilamiento. El registrador nacional Alexander Vega abrió hoy el proceso de las elecciones regionales de octubre con un llamado al presidente Gustavo Petro para que acuerde con los grupos armados ilegales el respeto a los electores y a los candidatos para permitir el libre ejercicio del derecho al voto. El registrador nacional Alexander Vega, en el espacio Pregunta Yamit de esta noche, hizo un llamado al presidente Petro para que acuerde con los grupos armados ilegales el respeto al proceso electoral y que los electores y candidatos no sean constreñidos. Hemos solicitado
al señor presidente como jefe supremo de las fuerzas militares y en cabeza de la política de paz total, que se incluya en la mesa de negociación el tema de la no injerencia de los grupos al margen de la ley con que está negociando el gobierno en el proceso electoral. No solo el día de las elecciones, sino que no se constriñan ni a los candidatos para hacer política y obviamente la ciudadanía que no sea constreñida. He sido enfático, la carta va respetuosamente pidiendo que se incluya eso en los decretos de cese bilateral y en las mesas de negociación. El registrador Vega denunció que hay chantajes de los grupos armados contra candidatos en algunas regiones del país. Totalmente, ya los informes del mapa de riesgo electoral de la MOE, la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Registraduría, es claro la injerencia directa de estos grupos constreñiendo a los ciudadanos, inscribiéndolos, carnetizándolos y obviamente presionándolos para que apoyen candidatos o vetando candidatos en zonas del país. Poco más de 38.900.000 colombianos están habilitados para votar en las elecciones del 29 de octubre, para elegir 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados y 12.072 concejales. Un intento de robo generó pánico en plena carrera séptima de Bogotá a plena luz del día. Sujetos armados hirieron a un conductor y huyeron. Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre los autores del hecho. Pánico en la carrera séptima. Hombres armados protagonizaron un atraco a la altura de la calle 98. Videos registrados por habitantes de la zona muestran cómo los delincuentes apuntaban con el arma a quien cruzaba por allí e intentaban desesperadamente abrir las puertas de varios vehículos. Se estaba pretendiendo realizar un hurto a una persona que se transportaba allí en un vehículo automóvil. Desafortunadamente la persona opone resistencia y es lesionada con un impacto de arma de fuego. Los delincuentes abandonaron la moto en la que se movilizaban porque se les varó en el momento de la huida, así que bajaron por la fuerza a un taxista y huyeron en este vehículo. Intentar huir, la motocicleta no les funciona, se les vara. Entonces, en su desesperación por huir, empiezan a intimidar a varias personas que se trasladaban en vehículos en ese sector. El hecho dejó a una persona herida, quien es atendida a esta hora en la clínica Country por un impacto con arma de fuego. Estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos a la persona que permita identificar y judicializar a estos criminales, que los vamos a llevar a la cárcel, no vamos a descansar. Las autoridades revisan cámaras de seguridad para dar con el paradero de los ladrones. Tenemos unos avances importantes en materia de imágenes de los rostros de esas personas, al igual que con nuestras unidades de criminalística que vienen adelantando los cotejos de fragmentos de huellas. Tanto el comandante de la Policía de Bogotá como el secretario de Seguridad se comprometieron a capturar a los responsables de este hecho en las próximas horas. Los personeros de diferentes ciudades del país se reunieron para advertir sobre la delicada situación de orden público e inseguridad que se registra en varias regiones del país. En consenso, los personeros del país expresaron su preocupación porque delitos como la extorsión y los homicidios van en aumento. Piden fortalecer la labor de vigilancia y control de las autoridades locales y el apoyo del gobierno nacional. Esencialmente se ha visto un incremento en temas de hurto, se ha aumentado un punto porcentual. En Medellín hoy existen 80 estructuras criminales que hacen control hegemónico en el territorio y estas estructuras generan desplazamientos forzados, generan extorsión, homicidios, entre otras conductas que alteran la convivencia pacífica civil. Para rematar esta escalada de delitos de alto impacto, vimos cómo creció la extorsión en un 150% y ese delito en lo que va corrido este año creció un 520%. La extorsión y el homicidio. Hoy tenemos 50 homicidios este año. El encuentro de personeros de ciudades capitales será clausurado este viernes por la Procuradora General de la Nación. El presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de emergencia económica y social para el departamento de La Guajira. Desde Riohacha, el informe de nuestro enviado especial, Gerardo Aristizábal. Dice el presidente de la República que es pertinente hacer la declaratoria de la emergencia económica y social para el departamento de La Guajira porque se acerca una fuerte sequía en todo el país que afectará sobre todo a esta región caribe de Colombia. Porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen
nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira. El mandatario, en un discurso de 50 minutos pronunciado en el malecón de Riohacha, prometió 2 plantas desalinizadoras, una para Albania, otra para Manaure, y llevar agua potable desde el río Ranchería hasta la Alta Guajira. En el mediano plazo empezaremos a construir un tubo que sacará, según nuestros cálculos, 2,5 metros cúbicos por segundo de la embalse del río Rancherías hasta el extremo norte de La Guajira. Aprovechó para responder a los críticos que dicen que viaja mucho. Cada vez que salgo del país, y ya me critican que salgo mucho, es porque hay hileras de empresas diciendo nosotros queremos ir allá. Claro, se ponen envidiosos nuestros opositores, porque si salían los presidentes de ellos, lo que les gritaban eran groserías y les gritaban asesinos. Y a nosotros lo que hacen es invitarnos los reyes y las reinas. Mañana en el municipio de Manaure será posesionada como ministra de Igualdad y Equidad la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. A partir de este viernes todo está listo para que Francia Márquez, además de su cargo de vicepresidenta de la República, comience a ejercer como ministra de la Igualdad y la Equidad. Y el Bienestar Familiar, una entidad que atiende a la niñez colombiana con un presupuesto para 2023 de 8,5 billones de pesos, entrará a ser una entidad adscrita a cargo de la vicepresidenta y ministra. Su jefa inmediata sí va a ser la vicepresidenta y ministra. Más que todo, más que jefe, nosotros somos equipos de trabajo y en realidad con ella, con todos los sectores hemos hecho es un equipo de trabajo como instituto y porque los niños y niñas están en todo el país, ¿no? Y esto ya se llamaba que el instituto trabaje con todos los sectores. Francia Márquez asumirá su cargo ante el presidente de la República en el municipio guajiro de Manaure. En Manaure tristemente se ha definido como el cordón de la muerte, porque sabemos que hay niños y niñas que están muriendo de hambre y de desnutrición por falta de acceso a agua potable y por falta de acceso a garantías de salud y de condiciones básicas, y poder estar ahí, es decir, desde ese territorio empiezan las acciones de este gobierno y las acciones de igualdad y equidad. Según la nueva ministra y vicepresidenta de la República, ella estará a cargo de todo el programa y políticas públicas de inclusión social del gobierno de Petro. El presidente Gustavo Petro estará aquí, dijo en su discurso, hasta el próximo domingo, acompañado por todos sus ministros. Desde Riohacha, Guajira, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. La Junta Directiva del Grupo Éxito rechazó la oferta de compra que hizo el Grupo Gilinski por la cadena de almacenes. Después de la Junta Directiva del Grupo Éxito se decidió rechazar la oferta no incluyente realizada por los Gilinski por un monto de $836 millones. Para los directivos la propuesta está por debajo de lo que realmente vale la compañía. A través de un comunicado, el Éxito da sus argumentos. Ha decidido por unanimidad de sus miembros y con la recomendación de sus asesores rechazar la oferta por considerar que el precio ofrecido no refleja los parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una transacción de esta naturaleza. Se espera si el Grupo Gilinski cambia su oferta. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, pidió al gobierno tramitar una reforma al mercado de capitales en el país. Con el fin de fortalecer el mercado de capitales, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, sostiene que es necesaria una reforma sobre el modelo con el fin de mejorar los índices de financiamiento empresarial. Necesitamos sentarnos a conversar y a pensar cómo hacemos para generar ese contexto. Los inversionistas no están pidiendo que les garanticen una rentabilidad, están pidiendo reglas del juego claras para saber cómo toman sus decisiones. El dirigente señaló que el mercado requiere de recursos y la liquidez necesaria para la financiación de proyectos. Las necesidades de financiación del país son crecientes y cuando hablo del país no hablo de las grandes empresas exclusivamente, estoy hablando del propio gobierno nacional. El gobierno, a través de la Superintendencia Financiera, respalda la propuesta. Noticentro 1 CMI conoció las pruebas de la Fiscalía contra 21 integrantes del llamado Tren de Aragua, señalados de cometer homicidios, secuestros y extorsiones en Bogotá.
Estas son las grabaciones con las que la Fiscalía y la Policía dieron con el paradero de 21 integrantes del Tren de Aragua que tenían azotados con el cobro de extorsiones a comerciantes del suroccidente de Bogotá. En una de las grabaciones, uno de los cabecillas, alias Brian, amenaza al administrador de un bar. Yo le voy a hablar claro, corto y preciso. Ninguna mujer, ningún mesero puede trabajar en su negocio. Mujer y mesero que trabaja ahí va a tener problemas. Yo soy el Brian, el del Tren de Aragua, yo para que esté claro. En otra de las grabaciones, burlándose de sus víctimas, alias Brian, dice que la Fiscalía tiene 32 procesos en su contra por homicidio. Yo tengo 32 homicidios ya comprobados. Ay, no, sí. Mucha gente, ¿no? Yo tengo comprobados 32 y son como 15 más. El cobro mensual por el microtráfico era otra de las rentas del Tren de Aragua para financiar su actividad ilegal. Lo primero que tienen que hacer es pagar la cuota hoy todos. Voy a mandar unas muchachas que van a cobrar hoy. Los 21 integrantes del Tren de Aragua fueron enviados a la cárcel y fueron responsabilizados por delitos como homicidio, secuestro y concierto para delinquir. En el operativo en el que fueron detenidos, la Fiscalía además encontró celulares robados, armas de fuego, marihuana, cocaína y hasta granadas. En Villavicencio, las autoridades capturaron a un fiscal señalado de mantener presuntos nexos con una banda criminal. El fiscal 110 especializado contra el crimen organizado, Alberto Iván Pardo Velandia, fue capturado acusado de favorecer a la organización criminal Los Juanitos. Por, al parecer, haber aceptado promesa remuneratoria para retardar u omitir un acto propio de su servicio. La investigación se inició luego de hallar unas grabaciones en la celda de uno de sus integrantes que está recluido en la cárcel Picota de Bogotá. Principalmente audios que tienen que ver con la presunta aceptación de dádivas. La organización criminal Los Juanitos tiene su accionar en la Orinoquia. La Corte Suprema de Justicia determinó que para liquidar una pensión se deben tener en cuenta las semanas cotizadas adicionales a las 1.300 que exige la ley. Una decisión de la Sala Laboral de la Corte establece que para concederle una pensión a un trabajador que superó las semanas de cotización exigidas por la ley en el régimen de Colpensiones, se tendrán en cuenta las semanas adicionales a las mínimas de 1.300 requeridas. Establece la Corte que cuando un trabajador tiene más de esas 1.300 semanas, su ingreso base de liquidación IBL se incrementa en un 1.5% por cada 50 semanas adicionales. A manera de ejemplo, a una persona que logró 2.000 semanas de cotización y que tiene 700 semanas adicionales a las exigidas, le resultará un aumento en su ingreso base de liquidación del 21%. El ingreso base es el promedio de los salarios que recibió un trabajador en sus últimos 10 años laborados. Esto quiere decir que si el promedio de los salarios de esa persona con 2.000 semanas cotizadas se calculó en 1 millón de pesos, sus semanas adicionales permitirán que su pensión se liquide con base a 1.210.000 pesos. La Contraloría General abrió una investigación a 7 oficiales en retiro de las fuerzas militares por la presunta pérdida de 543.000 millones de pesos en un negocio inmobiliario que celebró la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares Cremil. La Contraloría los investiga por haber autorizado un negocio como directivos de la Caja de Retiro, en el que se dieron 14 lotes para un megaproyecto al norte de Bogotá, del que se esperaba que recibieran 16.000 metros cuadrados en oficinas y parqueaderos, terrenos que esperan desde el año 2019. Estos son casi 17.000 metros cuadrados hoy en el aire. Los investigados son los oficiales en retiro, contraalmirante Germán González, los generales de la Fuerza Aérea Jorge León González y José Javier Pérez, y los generales del Ejército Jairo Salguero, Leonardo Pinto, Edgar Ceballos y el coronel Carlos Julio Rondón. El Ministerio de Defensa ratificó que no se pagará la mesada 14 a los pensionados de la fuerza pública. Por medio de un comunicado, la entidad informó que el pago está suspendido este año para miles de pensionados debido a una demanda que estudia el Consejo de Estado. Un macabro caso ocurrió en el barrio La Bastilla de Villavicencio, donde un hombre asesinó a su madre de 67 años y a sus 2 hijos de 11 y 8 años. Los menores estaban bajo el cuidado de la abuela. El hombre cometió el crimen con arma cortopunzante. El responsable de este hecho fue capturado por la policía y en las próximas horas será llevado ante un juez de control de garantías.
El Tribunal de Bogotá redujo de 30 a 28 años de cárcel la condena a Marcos Figueroa, conocido con el alias de Marquitos, por el delito de homicidio. La sentencia fue ratificada al establecer que la Fiscalía presentó las pruebas que lo vinculan con una serie de asesinatos en la costa. El nombre de Marquitos cobró relevancia por las menciones en el expediente del fallecido Ñeñe Hernández. Colombia requiere una inversión de 18 billones de pesos anuales hasta 2030 para alcanzar una educación digna. Así lo revela una investigación hecha por Save the Children y la Universidad Javeriana. 18 billones de pesos anuales. Eso es lo que tendría que invertir Colombia en los niños y adolescentes si quiere garantizar educación de calidad, atención en salud y bienestar. No estamos garantizando una atención integral en Colombia a nuestros niños, niñas y adolescentes. Invertir en la niñez es sin duda la mejor inversión que puede hacer y que podemos hacer como sociedad. Save the Children y la Universidad Javeriana se dieron a la tarea de cuantificar cuánto debería invertir el país en los más pequeños. Requeriría una inversión anual de 13 millones de pesos por niño. Y es que la deuda con la infancia es histórica. Cifras del 2021 arrojan el siguiente panorama. Cerca de 4 millones de los desplazados son niños y niñas. 98.000 niños y niñas están por fuera del sistema educativo. 19% no recibe el PAE. Solo el 20% de los colegios tienen jornada única. Y cerca de 5.000 nacimientos son de niñas entre 10 y 14 años. Según este estudio, la inversión total en la infancia ascendería a 82 billones de pesos, casi 4 reformas tributarias en los próximos 8 años. Estados Unidos está azotado por una ola de calor extrema. Nueva jornada de disturbios en Francia luego de la muerte de un joven a manos de la policía francesa. Esta y otras noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En Estados Unidos, 90 millones de personas están en medio de una ola de calor. Y según el pronóstico meteorológico, las altas temperaturas continuarán y podrían llegar a niveles récord en los próximos días. Hasta el momento ya son 11 muertos por problemas asociados al calor extremo en Texas y sus alrededores. La edad de los fallecidos oscila entre los 60 y 80 años. Al menos 150 personas han sido detenidas durante las protestas en Francia, que se desataron después de que la policía matara de un tiro a un joven de 17 años en Nanterre. Las protestas no se han limitado a la región de París, sino que se han producido numerosos disturbios en otros distritos de ciudades como Toulouse y Lille. Por su parte, Macron ha convocado este jueves a una unidad de crisis interministerial. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto fin a décadas de la llamada discriminación positiva por motivos de raza en el acceso a la universidad. Los jueces del Supremo de mayoría conservadora han puesto fin a una política que por tradición ha favorecido principalmente a estudiantes negros y latinos. Dictaminaron que el ingreso a las universidades basado en el color de la piel o el origen étnico es inconstitucional. El Servicio Geológico de Colombia reportó esta noche un sismo de 5.2 grados de magnitud con epicentro en el departamento del Meta. El movimiento, que se registró a las 8:52 de la noche, se sintió en gran parte del centro del país. Las autoridades no reportan daños materiales hasta el momento. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó en detalle la posición del gobierno sobre el caso del Grupo Éxito. Tras el anuncio de los Gilinski, que lanzó una oferta pública sobre el Grupo Éxito por 836 millones de dólares, el gobierno nacional garantizó el proceso y afirmó que las autoridades estarán al frente. Este es un tema que tiene que discutir la superintendencia y que ella evalúe y plantear las condiciones. Igual el país no puede romper las normas de competencia y debemos impedir los monopolios, pero eso es un tema de la superintendencia. Por otro lado, el ministro Bonilla hizo referencia a la reforma laboral y sostuvo que esta podría mantenerse tal cual como la viene impulsando el gobierno nacional. Yo en la reforma laboral no le cambiaría nada y pondría en el seno de la discusión el tema de qué es lo que el país firma y qué es lo que está dispuesto a cumplir. Finalmente manifestó que se continúa trabajando en el fortalecimiento de la coalición del gobierno. El presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, explicó en qué consiste el proyecto Colectora, anunciado por el presidente Gustavo Petro para generar energía renovable en la costa atlántica.
Ortega advirtió que esta iniciativa sería una realidad en 2025. El proyecto Colectora tuvo el visto bueno de las comunidades de la costa caribe para iniciar con su implementación y así lograr el transporte de energías limpias como la eólica, principalmente desde La Guajira a otras regiones. El Grupo de Energía de Bogotá será el encargado de desarrollar el ambicioso proyecto. Colombia tiene una oportunidad de oro de tener una energía totalmente limpia, pero para eso toca tener las líneas de transmisión que lleve los sitios donde se genera, que son los eólicos en La Guajira, a los sitios donde se consume, donde el gran potencial obviamente son Barranquilla, Cartagena, en la costa atlántica del país. El proyecto de transmisión de energía eléctrica tendrá una extensión de 475 kilómetros y pasará por 10 municipios en La Guajira y 4 en el Cesar. Nosotros, Colectora, no vamos a poder llegar antes de finales del 25, entonces estamos hablando ya para el 26. El presidente del Grupo de Energía de Bogotá destacó el papel del gobierno nacional para lograr que se cerraran las consultas previas con las comunidades. El presidente Gustavo Petro señaló que Colombia debe repensar su modelo económico. Aseguró que las políticas neoliberales y la crisis climática ponen en riesgo la existencia de la humanidad. Durante un foro sobre el desarrollo económico, el presidente Gustavo Petro aseguró que hay que replantear el modelo económico del país. Se derrumba el paradigma del pensamiento único económico edificado en estos 40 años. ¿Qué lo derrumba? Mi opinión personal. La crisis climática. Porque el mercado actuando libremente nos trajo a una circunstancia que vivimos hoy, en donde no es la maximización del bienestar lo que está al frente, sino es la extinción de la humanidad. En el evento participó el Nobel de Economía Paul Krugman, quien en la misma línea del mandatario dijo que las políticas neoliberales ya no son el único camino para lograr el desarrollo económico. Resulta que simplemente abrirse a la economía mundial o simplemente tener políticas liberales de intercambio no es suficiente. Y la economía global ya no está marchando hacia una globalización siempre en crecimiento como lo solía hacer. Hay un conjunto de tecnologías y de cambios de política. Agregó que el país no solo debe concentrarse en la exportación de productos agrícolas, sino también en fortalecer la manufactura y la industria local. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, le pidió al gobierno modificaciones al proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso. Ante la erradicación por segunda vez de la reforma laboral en el Congreso, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, pidió al gobierno modificar el texto. Creo que Colombia cometería un error muy grande con los empleados, un error muy grande con los desempleados, con los informales y con las personas que están en este momento buscando trabajo si se mantienen las mismas condiciones. Para McMaster, el proyecto se debe mejorar y corregir. De lo contrario, se condenaría a MIPYMES a desaparecer y se pondrían en riesgo 500.000 empleos. Hay una mesa de concertación de políticas laborales que venía trabajando desde octubre, entonces activarla nuevamente. Hace algunos días, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, dijo que está dispuesto a negociar con los gremios, pero hoy el ministro de Hacienda dice que para él el texto debe mantenerse. En medio de estas posiciones encontradas, los gremios hacen un llamado a la concertación. La Unidad de Planificación Rural y el DANE reportaron una disminución en los precios de los insumos agropecuarios en mayo. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria reportó una disminución en los precios de los insumos para el mes de mayo del presente año. De acuerdo con el índice de fertilizantes agrícolas y alimentos, se registró una disminución de 6,71% para dicho periodo debido a la corrección en el precio del dólar. Por lo tanto, los insumos ya para el control de plagas y protección de cultivos bajaron 4,77% en mayo. Por ejemplo, la urea y el sulfato cayeron 10,88%, mientras los plaguicidas disminuyeron en precio 0,32%. El informe a mayo va en línea con las expectativas de reducción de la inflación, la cual viene cediendo en su variación mensual. De esta manera, se prevé una mayor reducción de los precios de los alimentos. La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la aerolínea Ultra Air. La compañía no cumple con los requisitos mínimos de pago a sus acreedores. La aerolínea no logró obtener el capital necesario para su salvamento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32% a 1.130 puntos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más subió, con una valorización de 6,64% a 40.000 pesos. La acción del fondo bursátil Horizons Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,44% a 11.180 pesos. La acción de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,84% a 30.470 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.191 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.010 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.535 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.63. El azúcar se transó en 22,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.78. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.38. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.153 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.